El canal del Congreso presenta. Bienvenidas y bienvenidos a Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Isolda Vela y el tema de hoy es sororidad y ayuda mutua. Comenzamos. Vivas, libres y sin miedo. La sororidad y el apoyo mutuo son conceptos fundamentales dentro del movimiento feminista y son de tanta importancia que nos detenemos a reflexionar sobre ello. La sororidad se refiere a la solidaridad y el vínculo entre mujeres. Es la idea que entre mujeres nos podemos apoyar y fortalecer mutuamente. El apoyo mutuo, por otro lado, se refiere al acto de brindar ayuda y respaldo entre personas que comparten un objetivo común o enfrentan desafíos similares. Poderosas herramientas para el cambio social y la construcción de comunidades más justas e inclusivas. En el jardín de la sororidad, cada flor es única en su belleza, pero todas juntas formamos un manto de colores para desafiar la obscuridad. Hoy en Vivas, Libres y Sin Miedo nos visitan Diana Medina González, coordinadora de análisis, fortalecimiento y respuesta a emergencias, Fondo Semillas, y Tania Meredith Maldonado, coordinadora del proyecto de atención integral a mujeres y comunidad LGBT de Ayuda en Acción. Para hablar del tema de sororidad, tenemos hoy en el estudio a Tania Maldonado y a Diana Medina. Es un gusto tenerlas como invitadas. Bienvenidas. Muchas gracias por tenernos aquí. Muchas gracias, es un gusto compartido. Me gustaría empezar con una pregunta muy básica, que es ¿qué es la sororidad y cómo se ha construido este concepto? Bueno, pues creo que la sororidad es, como bien mencionas, por una parte es un concepto, pero también hay que entender que tiene todo un trasfondo que tiene que ver con una práctica política. Es decir, la sororidad se practica, es algo que hacemos. Si lo vamos por un enfoque conceptual, tiene que ver con el apoyo entre mujeres y con hacer cuestionamientos a cosas que antes se nos había dicho a las mujeres y a las personas feminizadas, como cosas que tienen que ver con lógicas de competencia o estereotipos de las relaciones entre mujeres. No sé, Diana. Es un concepto que no tiene tantos años que empezamos a incorporar y que se empezaron a traducir de por ahí movimientos en Italia o en Estados Unidos, pero que nos los hemos ido apropiando aquí también en América Latina. Y hemos pensado, creo que esto que dice Tania es fundamental, ¿no? Que es política. Es decir, es muy distinto de ese pacto patriarcal. El pacto entre mujeres es completamente distinto porque el pacto patriarcal es social, en tanto la sororidad es un pacto político. Es decir, nosotras construimos para poder cambiar las desigualdades de las mujeres. Entonces, por ahí hay personas que critican la sororidad y dicen, bueno, pues es que tú tienes que ser sorora con todas. Y esa pareciera que es una carga de culpa, ¿no? De esto que es que ahora tengo que perdonar, y no es así. O sea, la sororidad no le debe sororidad a todas las mujeres. Tú vas construyendo la sororidad con esas mujeres con las cuales empiezas a caminar un proyecto político, un proyecto de transformación de desigualdades. Y creo que este punto es muy importante porque a lo mejor muchas personas confunden la sororidad con somos amigas entre todas y jamás podemos ni siquiera criticar a una mujer, y pues realmente esto no es el concepto de sororidad, ¿no? O sea, creo que va muchísimo más allá y es importantísimo el eje político que tiene este concepto. Hablabas, Diana, de que pues en México se ha apropiado este concepto. ¿Me podrían platicar un poquito de cómo se ve la sororidad en México y en América Latina? Creo que ya hemos empezado a tocar algunas características importantes. Para nosotras, el concepto de sororidad es un pacto entre mujeres en toda su diversidad, entre cuerpos feminizados, entre clases, o sea, reconociendo las distintas clases sociales, reconociendo el concepto de raza, ¿no? Nosotras le damos esa mirada interseccional. Sí, totalmente, Diana. Y creo que justo atraviesa con entender que no estamos
en la mayoría de las ocasiones todas las mujeres, las disidencias, los cuerpos feminizados, no estamos sobre el mismo piso, ¿no? O no estamos viviendo condiciones similares. Entonces, apelar a una sororidad, como bien decías, sin el sentido político, a crítica, como esto que también nos lanzan, ¿no? Lo que comentabas, es que tengo que perdonar, tenemos que apoyarnos entre todas. Creo que tiene que ver justamente con hacer una extensión de poder abrir diálogos, pero no significa que tengamos que aguantar cosas y tampoco significa que tengamos que invisibilizar que hay desigualdades aún entre mujeres, ¿no? O sea, no estamos en el mismo sitio y desde ahí empieza el ser sorora. Por supuesto, y es que es muy importante entender que el feminismo pues es interseccional, ¿no? En ese sentido, no podemos nada más asumir que voy a ayudar a otra mujer y siempre estamos viviendo todas las mismas opresiones, porque la realidad es que no, y pues parte de la empatía que viene también mucho de la sororidad incluye reconocer estas desigualdades, ¿no? Entonces creo que la siguiente pregunta sería, ¿cómo lo han abordado los distintos feminismos, ¿no? Justamente hablamos hoy por hoy de que no hablamos de una sororidad que incluya a todas. O sea, reconocer la diversidad incluye reconocer que tú vas construyendo proyectos de sororidad con distintas personas y por distintas cuestiones. Entonces, tanto hablamos de feminismos, hablamos de sororidades. Y creo que eso es bien importante de reconocer. Sí, justamente, y creo que pues abres la pauta para pensar en plural, ¿no? En las sororidades, más bien, y creo que eso, ahí se podemos ir tejiendo varias cosas. Por ejemplo, no sé, pienso desde la apuesta de los transfeminismos, cómo también tiene que ver con todas las compañeras trans, las compañeras también que estamos en lo LG, bueno, en lo LBT, más bien dicho, y bueno, creo que también cada feminismo no es como, el feminismo no es uno, son todos los que necesitemos, como dicen algunas autoras, ¿no? Y además todos los que llevamos a la práctica. Me gustaría decir que hay feminismos también academicistas, justamente donde los conceptos se quedan ahí en un escritorio. Es una crítica que creo que también es válida, pues para seguir abriendo un poco la dimensión política del concepto, ¿no? Me gustará mucho platicar sobre esto en el siguiente bloque. Ahora vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Se calcula que en todo el mundo, 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. Esto equivale a casi 1 de cada 3 mujeres. La mayoría de los actos de violencia contra las mujeres son perpetrados por sus esposos o parejas actuales o anteriores. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Yo creo que ahorita las mujeres estamos teniendo un gran escaparate. Estamos obteniendo algunos resultados que vienen de pues, una larga pelea de muchos años atrás y donde todavía nos falta mucho, donde todavía nos damos cuenta que es increíble que en el 2024 tenemos que seguir luchando. Y utilizo esa palabra porque, pues sí, todavía hay que luchar porque crean que realmente lo que haces, lo haces bien y no incluso ahora por cumplir una cuota femenina, ¿no? Porque también pasa, sino que buscamos realmente que se valore el trabajo que hacemos como mujeres. Mi principal problema con la sororidad es que quizá exige como una solidaridad entre mujeres que no deja ver que entre mujeres existen diferencias importantes y que no somos un grupo homogéneo de personas, ¿no? Que hay diferencias que no nos colocan en las mismas condiciones a mujeres que somos afrodescendientes, que somos migrantes, que somos negras, que tenemos ciertas condiciones socioeconómicas. A veces la sororidad exige como que nos hermanemos como un grupo homogéneo de mujeres, sin embargo justo pierde de vista que existen esas diferencias que son importantes, ¿no? En México tuvimos la primera Convención Internacional de los Derechos de las Mujeres en el 1975. Es decir, tiene poco tiempo, pero un tiempo que ha sido sumamente virtuoso para colocar al feminismo
y a la igualdad de género, quisiera apuntarlo ahí, a la igualdad de género como un derecho humano dentro de las agendas públicas. Eso es lo que requerimos ahora. Todavía siento que está polarizado en ciertas clases sociales el tema de ser feminista, de hacer sororidad. Creo que todavía falta hacer más conciencia de lo que es la sororidad. La verdad es que también entre mujeres a veces puede ser tu peor enemiga, ¿no? En competencia, porque nos han enseñado eso. O sea, el patriarcado también se ha establecido, se ha encargado de establecer eres mujer, entonces eres competencia. Entonces vas con todo, porque ella es tu enemiga, ¿no? Entonces también tenemos que empezar a romper con eso, con que las mujeres no necesariamente van a ser nuestras enemigas. Al contrario, podemos ser aliadas, podemos, aunque nos dediquemos a lo mismo, podemos decir, oye, mira, ¿sabes qué? Con esta persona yo tuve tales temas, cuidado. Ok, está increíble trabajar aquí, mira, vente, si yo sé de algo te aviso. O sea, hacer como eso, la sororidad que realmente necesitamos. Las mujeres salimos, ¿no? Pero salimos con dos consignas distintas, y esto muy heredado por las jóvenes. No estás sola y yo sí te creo. Dos máximas del feminismo en este momento. ¿Por qué son importantes? Porque decirnos que no estamos solas quiere decir que no tenemos una batalla de los hombres contra las mujeres. Si lo pensamos así, tendríamos un malentendimiento. El momento de la igualdad de género les requiere a ustedes como varones, si no tendremos una visión miope de la realidad, una complementariedad y no una lucha. No estamos para luchar. Tenemos demasiadas muertas en este país y necesitamos una presencia distinta, un acompañamiento y un encuentro en favor de la igualdad de género. Pues mira, nosotras desde Afrochingonas trabajamos con feministas y con mujeres en general, pero nos alejamos de esta idea de la sororidad para trabajar entre nosotras, ¿no? Para nosotras es más importante pues justamente ver los valores políticos de las compañeras y de las organizaciones y ahí nos damos cuenta que podemos coincidir en ciertos puntos y que podemos colaborar para ciertos proyectos, ¿no? Entonces para nosotras no ha sido, digamos, un impedimento desde Afrochingonas no nombrarnos como feministas y trabajar con feministas, porque también lo principal que vemos cuando decidimos o no colaborar con un grupo de personas es qué acciones o qué trabajo tienen, ¿no? Y qué posturas también políticas tienen, si son, digamos, incluyentes hacia las mujeres trans, si son personas que se están preguntando por el papel del racismo dentro de la organización de nuestras ciudades y nuestras sociedades. Nosotras vamos a trabajar con ellas, ¿no? Estamos en un momento en el que la igualdad tiene que ser una agenda pública, una agenda donde la mujer que vende tortillas o la mujer que va pasando por la calle sepa que la igualdad es un hecho real y concreto en su vida. Si no logramos operarlo así, es que estaremos en deuda permanente con las mujeres de este país. Que yo creo que en las nuevas generaciones algo que está muy establecido es el respeto. Y eso me parece que es la base de muchísimas cosas que pueden mejorar un país, un mundo, ¿no? La sociedad. Y tampoco aislar a los hombres, me parece, en esta educación feminista, al contrario, incluirlos. Porque no se necesita, me parece desde mi percepción y mi opinión, dividir, sino al contrario, hacer entender también a los hombres cómo somos las mujeres, ¿no? Para hacer esa empatía. Necesitamos apresurar el paso y en ese paso es que tenemos que hacer políticas públicas incluyentes, reales, que, insisto, le respondan a las mujeres que están transitando por la calle. Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo hablando sobre sororidad y ayuda mutua. En el bloque pasado estábamos hablando sobre la importancia de vivir y accionar con la sororidad. Entonces, me gustaría comenzar preguntándoles qué podemos hacer para así ser políticas y ejercer esta sororidad. Creo que hablábamos ya en el bloque anterior de la importancia que es pensar la sororidad como un pacto político. En ese sentido, es una decisión política decir yo voy a ser sorora, y eso implica ir contra siglos de veces que nos hemos tenido, que nos han puesto a competir, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer paso, ¿no? Reconocer que es un proceso de deconstrucción y una decisión el ser leal, el estar siendo amiga con otra mujer, ¿cierto? Y quitarnos de esos conceptos que pues tenemos bien arraigados. Totalmente. Tania, ¿tú qué piensas?
Estoy de acuerdo con lo que comenta Diana y creo que también tenemos que hacernos una invitación como a estar reflexionando en que esto tiene que ser algo cotidiano, idealmente, ¿no? Porque dentro de las exigencias también pareciera como que todo tiene que ser a lo macro, como sí, ahora con todas las mujeres. Y es justo, retomando un poco lo que colocábamos en el bloque pasado, esto para poder practicarlo, para hacer eso político, hay que entender que nuestras relaciones más complejas, pero también las más potentes, son las de lo cotidiano, es decir, con nuestras familias, en nuestros espacios laborales, espacios educativos, con nosotras mismas. O sea, ahí hay una cosa como también esto que colocas, Diana, de todo lo que ya hemos cargado de manera histórica, es súper complejo poder hacer esa crítica y más una autocrítica, ¿no? Entonces creo que sería por ahí también. Totalmente, porque al final, combinando lo que ambas dicen, es importante no solo deconstruirnos, sino ir también deconstruyendo el mismo concepto de sororidad y que eso se refleje en nuestras acciones. Y pues claro que las esferas más íntimas son los primeros lugares en que podemos accionar, ¿no? Creo que algo que es muy importante quizá es ver cómo se ve esta sororidad. Entonces me gustaría quizá que hablemos un poco de un ejemplo de qué es ser sorora, ¿no? Creo que eso podría ser muy útil para las personas que nos ven. Puedo ir bajándolo en términos de la organización en la que yo trabajo. Nosotras somos un fondo feminista de nivel nacional. Fondo Semillas trabaja en toda la República Mexicana y lo que nosotras hacemos es financiar y articular a organizaciones de todo el país. Nosotras practicamos en ese sentido la sororidad al tener confianza, al dar los recursos, al permitir que de acuerdo a las necesidades se ocupen los recursos. O sea, nosotras identificamos cuál es nuestro papel dentro de este cambio social que queremos lograr, reconocemos cuál es y tratamos de quitar todas esas pues poderes que tradicionalmente se han asociado a quien ostenta el dinero y a decir no, o sea, nosotras vamos a darle la vuelta a eso y vamos a hacer ese colchón frente por ahí a otras financiadoras internacionales y tradicionales para permitir que el trabajo se desarrolle en campo. Y esto es importantísimo porque la falta de oportunidades a mujeres muchas veces es una de las razones por las que no se pueden desarrollar plenamente, ¿no? Entonces, la sororidad pues sí implica también garantizar que tengamos un piso mínimo para poder desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Y Tania, tú desde tu organización, ¿qué has hecho también? Pues sé que tienes varios proyectos muy interesantes que se relacionan con la sororidad. Sí, pues desde Ayuda en Acción tenemos un proyecto enfocado a la movilidad humana, en específico es un proyecto de empleabilidad para mujeres refugiadas y comunidad LGBT refugiada en México. Entonces lo que hacemos es un ejercicio de exigibilidad de derechos, en este caso de inserción laboral, pero también de pensar todo lo demás, ¿no? No solo es el trabajo, un trabajo digno, un trabajo además, ¿cómo se llama?, formal, sino también todo lo que implica poder acceder a un trabajo. Hacemos una crítica a todos aquellos programas o esas apuestas que son asistencialistas, porque nos parece que tenemos que acompañar esa exigibilidad de derechos, pero también apostar por la agencia, en este caso de las mujeres refugiadas en México y la comunidad LGBT refugiada. Me encantará seguir platicando sobre esto. Ahora vamos a ir a un corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Feminismo en la red. La mayoría de los habitantes del planeta somos mujeres, algo así como el 52% de la población. Mujeres de Asia, de África, de Europa. ¿Y qué tenemos en común? Que la mayoría dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a trabajos productivos y reproductivos como el cuidado de niños, ancianos y enfermos. El video Invisibles, que ha realizado la Antena Sociedad Cooperativa Valenciana para la Comisión de Género, pone de manifiesto cómo el sistema neoliberal imperante consolida y apuntala la estructura patriarcal y un modelo de poder en el que las mujeres no tienen cabida. Esta crisis es una oportunidad única para cambiar el sistema con todas las aportaciones que las mujeres pueden ofrecer tras siglos y siglos de invisibilidad. Existen alternativas muy claras por parte de las mujeres para empezar a pensar que otro mundo es posible.
Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo, hablando sobre sororidad y ayuda mutua. En el bloque pasado estábamos hablando del gran trabajo que hacen sus organizaciones para promover la sororidad, pero creo que algo que también es muy importante, y ya lo platicábamos un poco, es que todos y todas podemos practicar la sororidad, ¿no? En ese sentido, ¿qué consejos les darían a las personas para que podamos practicar la sororidad en nuestro entorno privado? Yo creo que más que un consejo, es una invitación, ¿no? Como entre todas y todos, porque la sororidad no es solo un asunto entre mujeres, sí es una apuesta entre mujeres a tener nuestro pacto, pero no pensarnos como excluidas de todo, de cómo está construido el mundo, ¿no? Entonces yo apostaría porque seamos tiernas con nosotras en nuestras relaciones, esa apuesta a la ternura, a que nos vivamos desde una lógica que no sea como punitivista. Con esto me refiero a que nos demos cuenta, hagamos un ejercicio como de conciencia cuando estamos juzgándonos a nosotras o estamos juzgando a otras compañeras, que creo que pasa porque así hemos sido socializadas. Pero pues creo que la invitación es esa, como a detenernos, a pensar un poquito desde dónde o para qué voy a hacer esto, ¿no? O para qué voy a emitir este juicio. Eso es lo que yo podría decir como en nuestra vida diaria. Y me encanta esto que dices, porque al final de cuentas a veces pensamos que es inmediatamente hacia la otra persona, ¿no? Cuando en realidad empezar por nosotras mismas es fundamental, ¿no? Justo en una sociedad en que vivimos tanto la culpa que nos ha heredado pues como un sistema patriarcal y con moral judeocristiana, que es particularmente complejo cómo se ha estructurado, es muy importante voltear a vernos a nosotras mismas, y pues justo la ternura radical es un concepto que a mí me encanta por eso. Para ti, Diana, ¿qué podemos hacer para vivir la sororidad? Me parece súper importante eso que acaban de poner sobre la mesa, la ternura radical, y también retomo lo que ya dijo Tania en el bloque anterior, que tiene que ver con construirnos también desde lo privado, ¿no? O sea, creo que uno de los grandes aciertos que ha tenido el feminismo es decir que lo personal es político. Creo que dentro de estos feminismos que vamos marcando hay quien se siente mejor por el lado teórico y hay quien se siente mejor por el lado activista y hay quien lo va construyendo desde su familia, ¿no? Creo que es tomar validez en todos esos espacios, aunque no tienen que ser todos al mismo tiempo. Es también ser esa ternura radical, llevarla a tu propia persona, ¿no? Y me parece súper importante porque al final de cuentas a veces creo que todos y todas podemos caer en el ¿cómo no te has deconstruido en esto? ¿Cómo no estás llevando a cabo una acción en específica? ¿O cómo no comulgas a lo mejor con una teoría específica dentro de los feminismos? Cuando pues esto es un proceso para todos y todas, ¿no? Entonces creo que es particularmente importante empezar justo desde lo comunitario y llevarlo pues a lo más grande que podamos, pero también con lo que nos sintamos cómodas, ¿no? Entonces, hablando de este acercamiento, ¿qué le recomendarían a ustedes, a las personas que nos ven, que se quieren acercar hacia los distintos feminismos? Bueno, pues yo les recomendaría por ahí que, en la Ciudad de México, en todos los estados en México, hay diversas colectivas. Les invitaría a que se acerquen, pero si no se sienten cómodas estando en alguna colectiva o hay alguna cosa ahí como que impide ir, creo que está bien empezar por algunas lecturas, algunos videos. Ahora hay muchos materiales justo en Spotify, en las diversas plataformas, y creo que escuchar a otras lo que dicen acerca de los feminismos siempre nos ayudará, ¿no? A estar ahí o a darnos cuenta que ya estamos ahí, solo no nos hemos nombrado feministas. Y tampoco hay que exigirle a nadie que se nombre feminista, pero a veces ya lo somos. Claro, porque además es cierto que existen muchos movimientos antipatriarcales que no se identifican como feministas porque hacen distintas críticas, pero también es tener empatía como con las etiquetas y entender que al final, pues, luchar contra la opresión se puede hacer de distintos frentes, ¿no? Creo que eso es particularmente importante. Tú, Diana, ¿qué recomendarías? Creo que estamos en un momento muy bonito del movimiento. Está creciendo, es diverso, entonces hay muchas posibilidades de poder acercarte a través de medios, a través de... creo que hoy por hoy la mayor parte de personas tiene a su amiga feminista de confianza. Entonces, y en el momento que tú te acerques a ella y le digas, oye, quiero saber, o empiezas a ver que alguien se empieza a expresar, es tú acercarte, ¿no? Entonces creo que puede ser pues el seguir creciendo juntas
hay un montón de recursos en este momento. Y esto que dices es sumamente importante y se relaciona mucho con lo que ya estaba diciendo Tania, porque una gran manera de ejercer la sororidad es justamente entender la pluralidad de perspectivas que existe dentro de pues, ser una persona antipatriarcal, ¿no? Y realmente esto nos puede ayudar a ejercer nuestra sororidad de una manera más política y también más plural e incluyente, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido, fue un gusto tenerlas como invitadas. Esto fue Vivas, Libres y Sin Miedo. El día de hoy hablamos sobre sororidad y ayuda mutua. Hablamos sobre qué es este concepto, cómo se ha construido, algunas críticas, pero también cómo podemos resignificar el concepto y, más importante aún, cómo podemos accionar políticamente la sororidad para construir un mundo mejor. Muchas gracias y recuerda, nos queremos vivas, libres y sin miedo. El Canal del Congreso presentó